Pajaritos, aunque usted no lo crea, la ONU le acaba de exigir a Nayib Bukele que deje en libertad inmediatamente a Alejandro Mason y que de Rivete lo indemnice. ¡Híjase a esta mamada! ¡Qué palo! Después de que hemos visto que el cabrón ha negociado y que él mismo lo ha confesado, que ha negociado con pandillas, la ONU le exige a Nayib Bukele, expertos de la ONU le exigen a Nayib Bukele que debería dejar a Ernesto Mason de inmediato en libertad y aparte de eso de darle una indemnización y otros tipos de reparación. Imagínate vos hasta dónde hemos llegado, la ONU defendiendo a un delincuente que lo vimos en video, que confesó él mismo, que se ha declarado que él mismo pactó con pandillas, que sí, que él fue y no fue en nombre propio, sino que fue en nombre del partido Arena. Increíble, pero cierto, y te traigo a nota, papá. Antes que nada, mira, ¡qué palo! Regálame ese laizote y mira, expertos de la ONU llaman a liberar a Ernesto Mason. Expertos de la ONU afirman que Ernesto Mason debería ser puesto en libertad y tener derecho a una indemnización, pues su detención fue viola la Declaración Universal de Derechos Humanos. Oíste esto vos. La privatización de libertad del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que comenzó en junio del 2021, viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que debe ser puesto en libertad. Incluyó un documento de expertos de la ONU y aquí está el documento. Déjame ver si sale el documento. No sale el documento. Dice acá, mira, dice, según la opinión redactada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria, pública este lunes, aunque aprobada en sus 150 grados periodo de sesiones, los pasados meses de marzo y abril, Mason debería ser puesto en libertad inmediatamente y tener derecho a una indemnización y a otros tipos de reparación. Oíste esto. El documento no vinculante también insta al gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias en torno a la privatización arbitraria de libertad del exalcalde que gobernó la capital entre 2018 y 2021. Dice acá, mira, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas basa su decisión en circunstancias como la no notificación del delito al que se acusa a Ernesto Mason cuando fue detenido, ya que las autoridades no proporcionaron ninguna base legal para justificar su detención. Los expertos, los valen pija los expertos, también observaron que en el entonces alcalde había sido detenido y acusado de nuevos cargos después de haber sido absuelto de otros en procesos anteriores, los que sugiere una detención en cadena sin base legal y real. También observaron irregularidades en la detención preventiva impuesta a Mason, quien además permaneció desaparecido desde septiembre del 2023 hasta diciembre del 2024. ¿Oíste esto? Señalaron además que declaraciones realizadas por funcionarios públicos tras su detención equivalieron a una declaración de culpabilidad de Mason y un prejuiciamiento de los hechos. Mirá si él mismo se enjuició. Para intentar convencer a la opinión pública que el alcalde era culpable antes de que su caso fuera examinado por los tribunales. Por otro lado, de acuerdo con la información recibida, el grupo considera que el exalcalde fue sometido a malos tratos e incluso tortura, lo que comprometió su capacidad para ejercer su defensa. En febrero del 2025, el exalcalde y también exputado de la Asamblea Legislativa y miembro de la Alianza República Nacional, Marena, fue condenado a 4 años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes. 7 meses después, en septiembre, recibió una nueva condena de 18 años de prisión por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, tras supuestamente, y él mismo lo decía, negociar votos con las pandillas en un proceso que también puso duras penas a los exmiembros Benito Lara y Aristides Valencia del gobierno de Mauricio Funes en el 2020, 2009, 2014. Mira, vos, supuesto, dice, cuando él mismo confiesa con sus palabras. Mira, si es que aquí lo tenemos, está en video. ¿Eh? Lo que sí puedo decir y que lo he dicho es que en esas reuniones no actué a título personal. Actué en representación del partido y enviado por la autoridad del partido de aquel entonces. Del partido, pero el candidato a la presidencia era Norman Quijano. ¿Él tenía conocimiento de esa reunión, Neto? Tuvo conocimiento, sí. ¿Supo que usted se iba a reunir con esa gente? Supo de la reunión, sí.
O sea, él mismo lo acepta que se ha reunido con pandilleros para pactar con ellos. Y si no les basta ese video a los de la ONU, pues aquí les tengo otros para que lo metan por el chiquistriqui. Para que vean que este hombre, él mismo, dice la verdad de que se reunió con pandilleros. Conversaciones con grupos de pandillas, como se veía en un video en la pasada campaña. Entiendo que el partido dueño de la cadena que usted representa la manda a hacer ese tipo de preguntas, entonces no la voy a responder. Tengo la capacidad para reflexionar y formular mis propias preguntas. Vaya, Sí. Soy periodista. Es periodista de un canal del FMLN. Pero le pregunté, ¿han seguido sosteniendo conversaciones con grupos de pandillas, grupos criminales? No le voy a responder a su pregunta. Era una reunión con pandilleros. Oiga. Sí. Sí. Bye. Aquí él mismo lo confiesa y allá dicen que supuestos. Es que son cabrones, va, para defender delincuentes. Sí. ¿Oye? O sea, solo es para registro. Queda confirmado. Sí, con representantes de las pandillas. Bye. ¿De las 2 pandillas de la 18? La verdad, Parece también. Todas. entiendo que sí. Entiendo que habían representantes de ambas pandillas. Bye. Era primera reunión, Esa fue la segunda y última Imagínate. reunión. no hubo más Imagínate. reuniones. No hubo más reuniones donde yo estuve participando. Al consultarle sobre la legalidad Ahí. de estas reuniones con pandillas, esto respondió. ¿Sentarse con terroristas es válido para usted? Váyame. Si el gobierno de Alfredo Cristiani no se hubiera sentado con terroristas, que dicho sea de paso hoy están en el gobierno, no tuviéramos la paz. O sea que según él, reunirse con pandilleros era para paz. Fue cortante con la Paz, prensa paz, y le iban a trató dar. de evadir toda interrogante. ¿Usted avala entonces esa reunión con terroristas? Gracias. Kevin, ¿qué le responde usted al señor Norman Quijano? Dice que él desconocía de esta reunión. Oiga. Y también el señor Gerardo Zubillaga dicen Que no aceptan ese tipo de negociaciones. que les tengo mucho aprecio a ellos y ellos tendrán sus razones por las que dicen, de ahí están libres de decir lo que quieran. Gracias. Vaya ONU, aquí les estoy mostrando el video donde él mismo confiesa, hijo. Me da chance, por favor. Van a presentar una demanda ante la fiscalía. También están en su libertad de hacerlo. No sé por qué delito, porque no ha habido ningún delito. Deme chance, por favor. Vaya, 3 doritos después. Ahí está, ve. Ahí está donde estaba reunido con nada más y nada menos que con las pandillas y estaba con el ruano que ya falleció. O sea, ¿cómo los de la ONU te vienen a exigir algo que pues ahí estaba entregando la plata, ¿ves? Ahí le están mostrando, cuando lo juzgaron, le están mostrando donde él estaba entregando los fajos de dinero a las pandillas, donde salía con ruano. Y esta fue la primera reunión. Cuando sale con ruano es la segunda reunión. Estos son fajos de billetes, mira, donde le está entregando la plata a los pandilleros. O sea, ¿qué onda, bo? O sea, ¿cómo la ONU viene a pedir por este delincuente? Confeso, porque él mismo ha confesado de que se reunió con pandilleros. Él mismo confesó que había dado dinero a las pandillas. Es más, ahí están los videos, dicho de su propia boca. Y no gobernaban ahí Bukele, gobernaba FMLN. Y él lo dijo con su propia boca. O sea, y ahora vienen estos expertos a decir que liberen este tipo. ¿Bo? ¿Expertos en qué? Expertos en defender delincuentes. Si es que mira, ve, si es que aquí hay video de sobra. Sobre las negociaciones con grupos criminales que Mason tuvo con las pandillas, eso es del conocimiento nacional e internacional. De su propia hay boca. Videos, y no solo videos que lo sacan los medios de comunicación. Hay videos judicializados donde Mason ha negociado y ha entregado dinero a grupos criminales a cambio de votos. Y yo lo acabo de decir hace un momento, que hemos detectado y tenemos conocimiento y hay bastante evidencia ya que nosotros tenemos recabada, donde Mason tiene 2 pilares fuertes negociando con las pandillas. Y uno es Juan Carlos Monte y el otro es Guillermo Portillo. Ambos son los contactos directos con los grupos criminales en este momento que les están dando apoyo. O sea, Mason no solamente negoció con las pandillas, Mason sigue negociando con las pandillas. Sigue. A través de estos 2 gerentes que trabajan en O sea, para ese entonces. la alcaldía de San Salvador. Eso tuvo que doler. Ya tenemos evidencias y pruebas contundentes ¿Sí? donde se muestra autoría intelectual sobre el asesinato del dirigente sindical, y en los próximos días lo vamos a presentar ya toda la documentación y todas las evidencias a Fiscalía General de la República y a las instituciones internacionales. De que tiene razón, tiene razón. Repito que tengo el acompañamiento
del Consejo de Ministros de Centroamérica en este caso, a fin de llevar ante el seno de la OIT. Y si acá en este país no hay justicia sobre el asesinato del dirigente sindical, vamos a recurrir a una comisión internacional del más alto nivel de los países más adelantados en tecnología e investigación. Y eso fue cuando el FMLN estaba todavía, fíjate, todavía estaba de gobierno, creo yo. No, creo que sí, porque era aquí sindicalista, no era, no sé si creo que, no, ya estaban ahí Bukele por el logo del canal del volado ese. Pero, o sea, imagínate que como él pactaba con los pandilleros, hasta mataron a un sindicalista. Por eso la está pagando, por esa muerte. Por esa muerte la está pagando y por mucho más. Si ese dinero que dio ese hizo que mataran a varios salvadoreños. A fin de llegar hasta las últimas consecuencias y capturar de una vez por todas a los asesinos intelectuales y materiales de este caso. El macho. ¿El motivo de este asesinato? ¿Por dónde llevan la No, el dirigente sindical estaba en protesta contra el alcalde de San Salvador, reclamaba las cuotas retenidas y posteriormente es asesinado. Yo no me ando con mamá. Uy, espérate vos, que es la música, papá. Espérate. Bueno, ahí terminaba. O sea, imagínate vos. Y todavía vienen los de la ONU a decir que saquen a Ernesto Mason. Ay, ya les va a hacer caso, Nayib Bukele. Y es que estos expertos llegan al país y hablan con los familiares de los pandilleros. Mira a esta señora la barrida que le pega el doctor acá, porque ella dice que, ay, pobrecitos niños que están en el SECOT. Mírate esto. Defensora de delincuentes, y luego daré mi opinión al respecto. Vea. Bukele está recibiendo mucho dinero de estas personas inocentes. Lo que nosotros hablamos con estas familias y cuando llegan sus parientes a la cárcel. Vieja fea, hubiera llegado cuando asesinaban a los salvadoreños. Ahí hubiera llegado a hablar con las familias que asesinaban a esos delincuentes que andan defendiendo. Sin vergüenza. Un vaso de agua al día y una tortilla al día. Lo que significa es que las familias tienen, y la mayor parte de estas familias son familias pobres, tienen que llevar paquetes cada mes para que no educaran a sus hijos. A sus presos. Estos ¿Para qué no educaron a sus hijos? Nosotros averiguamos, van entre 70 y $250 que ellos tienen que llevar a las prisiones. Qué bueno. Y las entrevistas que hicimos de gente que había estado adentro y luego salió, nos decían, estos paquetes no nos llegan. ¿Qué quiere decir? Que el sistema carcelario se está robando estos dineros de gente bien pobre que está contribuyendo todos los meses a llevar esto a sus parientes en prisión. Quiero aclararle algunos puntos a esta señora que con tanta esfuerzo defiende a este tipo de personas que se encuentran detenidos acá en El Salvador. En primer lugar, ese sitio al que usted se refiere, señora, no es un hotel 5 estrellas, ahí nadie está recibiendo favores, nadie está ahí para recibir placer. Correcto. Es un sitio en donde se va a pagar condenas por actos que cometieron en contra de la dignidad humana, actos completamente condenables que se cometieron en esta nación de El Salvador. No es un resort, es una cárcel. Y ahí están pagando la máxima pena y es lo menos que se merecen este tipo de personas. En segundo lugar, es el centro de confinamiento de terroristas. Es el centro de confinamiento para todo ese tipo de personas que deberían de pagar con penas aún mayores, pero que acá en el país no están aprobadas, pero sí se puede hacer esto. Es una cárcel de máxima seguridad acá en El Salvador. No es una correccional de menores. Correcto. No espere que hayan programas de reinserción a la sociedad o que hayan proyectos en donde se les enseñe oficios a este tipo de personas. Porque cuando han venido a nuestro país también, periodistas de verdad, que no les tiembla la voz para hablar la verdad y para hablar o defender la justicia. No los que se hacen llamar periodistas como usted, que únicamente obedecen al pago que le brinda gente de más arriba, mucho más malintencionada que usted. Este tipo de periodistas que han venido y han entrevistado a este tipo de personas dentro de esta cárcel, se han llevado la sorpresa que no hay arrepentimiento ni remordimiento dentro de ellos. Fríamente algunos han respondido que si se les da la oportunidad de salir de ese lugar, saldrían a hacer lo mismo, porque lo que se aprende no se olvida. Hombre, como si fuese una profesión loable, como que si fuese un oficio digno de aplausos para poderles tener como héroes en este país. Así se expresan ellos. Entonces, no espere que hayan programas de reinserción a la sociedad. Ahí hay personas
que hace tiempos abandonaron su alma o el alma les abandonó. La conciencia ya no está limpia, ya no tiene el sentido común de poder respetar la dignidad de los demás. Definitivamente no. Basta con observarles 5 segundos para darse cuenta que ahí no existe más nada que oscuridad, tinieblas y maldad, como la que también se puede notar que existe dentro de su corazón. Ahora bien, usted dice que se les está quitando la oportunidad de obtener los paquetes que con gran esfuerzo las familias pobres les llevan a ese sitio. Déjeme educarla un poco, déjeme instruirla de la realidad de El Salvador, de la mayor parte de salvadoreños. Mucho más del 70% de las familias salvadoreñas son pobres. Esa gente, esas familias, mucho más del 70%, aún siendo pobres, eran extorsionados y condicionados por este tipo de personas que les exigían no solamente $70 o 250, a veces eran miles de dólares de un día para otro que exigían, y que si no lo entregaban, en el mejor de los casos iban a ser desalojados por fuerza de la casa, de la vivienda que con esfuerzo habían podido construir para que sus hijos tuviesen un techo digno, y en el peor de los casos iban a ser quitados del mapa sobre la faz de la tierra. Creo que usted podría entender esa referencia. Esa gente era pobre, gente trabajadora, que se levanta mucho más temprano que usted. Se levantan antes que salga el sol y se van a dormir completamente cansados porque se han esforzado día con día para llevar el sustento a sus hogares. Esas personas eran extorsionadas por este tipo de personas que usted defiende con tanto ahínco. Hombre, es que no se puede tolerar de repente este tipo de declaraciones cuando vienen con tanta malicia, cuando son tan frías, tan calculadas, de parte de alguien que se sienta a dar una entrevista, un podcast, y dice, hombre, es que es injusto lo que está pasando ahí, es injusto completamente. Eran pobres a los que ellos hacían todo este daño. Usted dice que son inocentes al inicio de su intervención. Hombre, no son inocentes. Los que están en el CECOT son culpables y 3 vidas no les alcanzaría para pagar la condena de todos sus actos tan atroces. Al menos estas personas que están afuera, sus familias, tienen un sitio donde ir o saben que ellos están en algún sitio. Pero muchas familias en este país de El Salvador no tienen una lápida siquiera donde llorar a sus hijos. Porque ¿sabe qué? Alguno de estos angelitos de los cuales ustedes defienden con tanto esmero, se les ocurrió un día abordarles, interceptarles y simple y sencillamente porque su documento de identidad, su ID o su carnet de minoridad o de universidad no rezaba o no decía que eran de la misma colonia de donde estos tipos eran, los bajaban de los autobuses y nunca más un autobús los volvió a casa. Usted se queja y dice que una tortilla, un vasito con agua, un plato de comida, hombre, creo que les están dando muchísimo más de lo que merecen. ¿Sabe por qué? Porque hay madres que en casa, hasta el día de hoy, años después, por mucho que pongan un plato extra en la mesa, no volverá a sentarse su hijo, su esposo, su hermano, su padre o su madre ahí, bajo ese mismo techo. Jamás. Y tampoco saben dónde ir a llorarlos porque sabe Dios dónde los dejaron, como si fuesen cualquier animal. Correcto. No es justo. Así que yo creo que se debe de tener un poco de respeto por las sociedades que no son las vuestras y por la realidad que jamás también se ha vivido. En El Salvador la tenemos bien clara, y es que no vamos a volver al pasado. Y no importa cuántas veces vayamos a reelegir al presidente Nayib Bukele, lo vamos a hacer. Estamos listos, porque la seguridad, la paz, la tranquilidad con la que nuestros jóvenes, nuestros niños, nosotros mismos vivimos en esta nación, hombre, bien lo vale. De verdad que merece la pena. Así que, ese sitio del que se refiere, no espere que hayan tratos distintos, porque es una cárcel, y en una cárcel se paga la condena. Si en los países de los cuales usted viene, si los sitios que usted conoce, no se actúa de esa manera, hombre, lo siento. Entonces es una institucionalidad de seguridad pública fallida, un derecho judicial completamente fallido, correcto. Fiscalía General de la República fallida, políticas fallidas, trabajando a favor de los delincuentes, promesas y más promesas, utilizando únicamente los puestos de gobierno para obtener beneficio propio y no para legislar ni gobernar
en favor de aquellos que les llevan al poder. En nuestro país eso se terminó. Ese tiempo llegó a su fin. Así que le duela a quien le duela. Esté de acuerdo o no. Esta es nuestra nación, esta es nuestra realidad y así avanzamos y así estamos bien. Y primero Dios, seguiremos así por mucho tiempo. Correcto. Saludos. Ahí está. Vaya, más que claro, mensaje claro a estos desgraciados de los derechos humanos. Miren, pueden meterse los derechos humanos por donde más les quepan, hijo. Por donde más les quepan. Porque es que el salvadoreño no va a dejar la libertad que tiene, hijo. No la va a dejar. Mira, por otro lado, dice la Betty Arana que Nayib Bukele es un gran mañoso. Dice, oíste esta, la boca gaveta. ¡Qué palo! Boca gaveta le dicen, oiga esta. Y lo que yo te decía, ¿por qué Bukele rehuyó a rendir cuentas? Rehuyó, dije el otro. Aquí te lo resumo. Mira la marca que hace, mañoso, dígalo con la boca. ¿Cuál es el miedo? Lo que pasa que sabe que no tiene pruebas, siempre dice las cosas sin prueba la señora esta. Así le agarra las nachas el doctor Aguirre. Hijo de la... ¡Qué palo! Manitas largas. Óigalo. Corrupción. Huevello. Vaya. Y que me disculpe la gente, ¿verdad? Que le vaya a arruinar sus castos oídos cuando digo mis malas palabras. Oiga. Pero a veces hay que decir las cosas como son. Dígalas, a ver. No con palabras bonitas. Yo tenía... Como son, no, porque mientras no muestre pruebas, usted está chambreando. Tenía una compañera en la Asociación de Mujeres que cuando te regañaba no te dabas cuenta que te regañaba. Oíla. O sea, yo no sé si te has fijado que cuando vos le decías al Chucho, quítate de ahí, el Chucho no te hace caso. Cuando ya le gritas y le decís ote, entonces el Chucho se quita. Así debemos... Comparando a Nayib Bukele con un Chucho, está viavo. De ser con los políticos. Oí. Yo con los políticos no tengo misericordia. Oíla. Y si no les gusta, pues ni modo. Pero yo no les hablo bonito a los políticos. Sí. Y, usted no le ha hablado ahorita al doctor Aguirre. ¿Dónde está mi pochochote? Y si la gente, porque de pronto vos reconoces el trabajo de algo, ¿sabes cuál ha sido uno de los grandes errores de la oposición de este país? ¿Cuál? Porque no nos demos paja. Al inicio la oposición de este país estaba en contra del régimen de excepción. Siempre ha estado. ¿Verdad? Siempre, toda la vida, y sigue estando en contra del régimen de excepción. En contra. Ya cuando vieron que empezó a funcionar, empezaron a cambiar el discurso. Contrario a eso, yo estuve a favor del régimen de excepción, pero siempre dijimos que el tema de los inocentes debía de corregirse. 2 meses antes, yo siempre lo dije. Y aquí que me venga a decir que porque la oposición y yo tengo que actuar igual, no. No, aquí hay muchos que se disfrazan de opositores. Aquí hay lo que le llamaríamos en derecho falsos positivos. Los falsos positivos se disfrazan de opositores y andan allí diciendo que son y andan dividiendo a la oposición. ¡Oilo! Por ahí tenemos un señor de bases magisteriales que odia a los políticos. Dividió la marcha el 1 de mayo. Que no queremos los políticos aquí. No podemos ser así. Entonces yo no voy a actuar igual que ese tipo de oposición. Por ahí me decía alguien, pero usted le volaba penca al FMLN. Algo así me lo dijo. ¿Le sigue? Yo sí me entendí. Claro. Por supuesto. Oiga, claro. ¿Y cómo es que cambió vos? Si el FMLN no ha cambiado nada. Tiene la misma gente. Se le fue la Lorena Peña y eso que eran vejestorio. Pero el FMLN sigue siendo la misma basura. Claro, si hay un montón de sinvergüenzas que ya no están en el FMLN. Uy, sí. Yo creo en el FMLN de ahora, el de este momento. Ahí va con su renovado. Pero hubo un FMLN que yo creía en el pasado, allá por el 2007, por el 2009, por el 2011, por el 2014. Yo voté por Sánchez Serén. Voté por Mauricio Funes. Voté por los diputados del Frente de Santa Ana. Solo en el 2012 no, porque ahí voté por mí. Oiga. Pero en su momento también les dije corruptos. También les dije corruptos. Y que el Betty Arana es bipolar porque antes quería al presidente y hoy no lo quiere. Semejante sinvergüenza, el señor Walter Araujo.
Oíla. Semejante viejo sinvergüenza, si él fue de arena, le anduvo de cholereando a Cristiani, cargándole la taché. Yo la única cartera que he cargado es la mía. Pelada o lo que sea, o medio pelada, o clase media, o lo que puta sea yo. Pero yo la única cartera que ando es la mía. Y jamás le voy a dar la cartera a otra persona. Pero bueno, si fue sirvienta de, por si usted no sabe, Betty Arana fue sirvienta de Gabrielita. El carajo le anduvo la cartera a Cristiani y dice que no es corrupto. Y después se fue de Ghana, fue candidato con Ghana cuando Nayib Bukele fue candidato por el FMLN, no sé si te acordás. Y ahí le dijo zapatero a su zapato. Walter Araujo le dijo zapatero a su zapato a Nayib Bukele. Oíla. Cuando se estaban disputando la alcaldía de San Salvador. Y ahora le besa el trasero a Nayib Bukele. Oíla. Y dice que yo soy la bipolar, la que tengo un proceso de bipolaridad política, algo así, me dijo el viejo loco. Y hoy se cree psicólogo, ya va a morir. Y hoy se cree el psicólogo, ya va a colgar los guantes ese viejo, mirarle los ojos. En los ojos se le nota que esas células cancerosas le están creciendo así, ¿ve? Porque es muy odioso, es muy malo. Y la gente mala señora, vos. Le afecta el hígado y el hígado produce. Yo no sé, yo no soy doctor, pero... El azúcar, se le sube el azúcar y no le bajan 5 días de 500 a esa gente mala. O sea, la Betty Arana. Mira, qué yuca burlarte de una enfermedad de una persona, babo. Esas células cancerígenas, le dijo, mira. Juela, tremendo, men. El corazón de esta señora. Pero yo creo que así es. Cuando vos sos malvado y tenés cáncer, así se disparan. Así que ese señor le doy 1 año, lo mucho yo, para que, lástima, no me va a ver de diputada, quizás, hombre. Juela. Ey, esta ya se pela, babo. Juela, ya, desearle a una persona la muerte por una enfermedad. Ya llegas a un extremo vos que, sinceramente, está cabrón. Qué yuca, babo. Qué yuca ese sentimiento de quererle desear la muerte a una persona. Mira, y hablando de desear, te traigo un video, espérate, por acá lo tengo. Este es. Donde este chamaco reacciona a las declaraciones de todos estos creadores de contenido que son de demócratas contra Nayib Bukele. Mira esto. Bukele se iba a convertir en un dictador. Oye. Este tipo de medidas son una señal clara de regímenes, de dictadores que buscan perpetuarse en el poder. Quiero saber dónde están los salvadoreños que me han criticado porque yo llamaba a Bukele un dictador. Nayib Bukele va encaminado a ser dictador del Salvador. ¿Sabes cuál es la narrativa que todos ellos armaron en torno a esto? Que así comenzaron las dictaduras aquí en América. Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y la gente que es fiel a estos creadores de contenido de izquierda radical aquí en Estados Unidos, les creen sin cuestionarse nada. Nayib Bukele lleva 6 años y 2 meses siendo presidente de la República de El Salvador. Y vamos a ver si es verdad lo que todos estos activistas dicen. En los primeros 5 años de Hugo Chávez, de 1999 a 2004, Hugo Chávez reprimía al pueblo, lo atacaba. En el año 2002 le dan el golpe de estado, inconformes con su gobierno, militares rebelados y luego sus militares fieles reprimieron al pueblo con fuerza y volvió. Y en el año 2004 se dieron las famosas protestas de las guarimbas buscando destituirlo por el inicio de las expropiaciones, la intervención de PDVSA y la represión mortal contra el pueblo. En aquel entonces las Fuerzas Armadas de Hugo Chávez asesinaron a 9 ciudadanos venezolanos y encarcelaron a cerca de 500 personas. Y si les sigo contando sería redundante con lo que ya ustedes saben de la historia. Caminando por las calles, expropiando propiedades. Expropiese, decía el viejo. Llamando a los bancos y amenazándolos con expropiarlos. Ahora, les pregunto, ¿así comenzó Nayib Bukele? ¿De verdad que eso se parece a los primeros 6 años de Nayib Bukele? Porque cosas como esas yo no he visto en El Salvador. Esos primeros 6 años han sido de mano dura para el crimen y bienestar para el pueblo. Yo no he visto protestas masivas en El Salvador pidiendo la destitución de Nayib Bukele.
Yo he visto la reconstrucción del núcleo social salvadoreño que estaba siendo devorado por la criminalidad, la corrupción y unas bestias sin control que mataban única y exclusivamente para saciar su sed de sangre. Yo no he visto salvadoreños asesinados en protestas. Yo he visto a los asesinos pagando lo que deben y tienen que pagar, y el pueblo agradecido en las calles. Entonces, no me vengan a vender el cuento aquí que esta manada de boquisucios de izquierda tiene razón, porque eso no es así. Aquí el problema es que toda esta gente odia por voluntad y frustración a todo lo que esté aliado al gobierno que los tiene viviendo en la peor decadencia de la historia. Ya ustedes saben a qué me refiero. Ahí les va. Vaya, o sea, bueno. Ahí está. Ahí les dejo el video. Más claro ni el agua, gente. Nos vemos en otro video más tarde. Bye, 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 bye.